Todos, buenas tardes ya por la hora que es. Bienvenidos a esta clase de cómo enfrentarte a un examen de desarrollo. Vamos a ver una serie de pautas a seguir para hacer una buena preparación. Si vuestro caso es que tenéis que hacer un examen de desarrollo, una prueba de desarrollo, tenéis que leer un tema, pues vamos a ver una serie de características de cómo prepararlo bien, de cómo llevar bien estos contenidos de cara a esta prueba de desarrollo, que como me decíais uno tenéis el examen la semana que viene, pues espero que os sirva de utilidad y bueno, vamos a ir viendo todo ello. Bien, lo primero, cuando nos enfrentamos a un examen de desarrollo, pues tenemos que saber qué es un examen de desarrollo. ¿Y qué es? Pues es una prueba en la que tenemos que recoger por escrito la información más relevante de un tema. En concreto, si nos preguntan un tema a desarrollar, pues tenemos que saber poner las ideas más importantes de ese tema y saber qué es más importante, qué es menos importante, saber seleccionar lo importante. Para eso tenemos que haber estudiado con unas buenas técnicas de estudio, haber hecho un buen subrayado, haber hecho unos buenos resúmenes, haber hecho unos buenos esquemas. Esto lo veremos también más adelante en la clase, la importancia de hacer unos buenos esquemas, resúmenes, haber leído el tema, haberlo interiorizado, haberlo hecho nuestro, entenderlo, ¿vale? Perdonad, me voy a poner esto que no lo tenía puesto, disculparme. Vale, pues un poco para que lo veáis viendo. Y ahora, lo primero que os quería preguntar así, para empezar, es que me dijerais, que recordarais cada uno de los que estáis aquí cuál es vuestro objetivo. ¿Qué es lo que queréis conseguir? Decidme pensarlo un momento y comentármelo. ¿Cuál es el objetivo que tenéis cada uno de vosotros estando aquí? No, la clase no. ¿Cuál es el objetivo de... ahí está, sacar la plaza, me dice Lorena. Eso es. Por ahí voy. Elsa, llegar a conseguir plaza en las oposiciones. Ser funcionaria de carrera. Aprobar la oposición. Pues sacar mi plaza. Lograr una buena preparación para lograr una plaza. Aprobar ante todo. Muy bien, Eva. Un trabajo remunerado con plenos derechos sin que me exploten. Marcos, bueno. Muy bien. Sacar las oposiciones para encontrar un buen empleo público. Optar a un trabajo seguro. Superar los exámenes con buena nota. Tener una plaza y obviamente aprobar, claro. Para tener la plaza hay que aprobar. Trabajar para la administración pública. Bien, como veis, cada uno tenéis unos distintos motivos que os hacen llegar a poneros a perseguir la meta que os habéis propuesto y que todos son válidos. Todos los motivos que tenéis son válidos. ¿Y cuál es el principal objetivo que tenéis? Pues sacar la plaza que os habéis propuesto, llegar a conseguir esa plaza de muchos que hay o de todos los que seáis, de los opositores que seáis, tenéis que llegar a conseguir esta plaza. ¿Y cómo vais a conseguir esta plaza? Pues buscando algo. ¿Buscando qué? Pues ser el mejor. Tenéis que intentar en lo que hagáis, pues estudiar. No os pongáis para estudiar, voy a estudiar para sacar un 5 no, poneros metas más altas, estudiar todo lo que podáis, intentando conseguir la mejor nota. Para siendo el mejor tendréis más posibilidades de llegar a conseguir ese objetivo, que es esa plaza a la que aspiráis. ¿Se consigue esto de la noche a la mañana? No se consigue de la noche a la mañana. Esto es una carrera de medio largo plazo, pero que está claro que se puede conseguir. Pero tenemos que dar todo de nosotros y de cada uno para poder llegar hasta ese punto, ¿vale? Y luego, ¿quiénes obtienen la mejor nota cuando preparan un examen? Pues bueno, aquí os pongo para que os preguntéis, los que están mejor preparados, los mejores oradores, los más inteligentes. ¿Quién de todos estos, no? Pues bueno, los que ofrecen los mejores contenidos y los que tienen una mejor puesta en escena, ¿vale? Os pongo aquí este ejemplo de un plato que ahora con la hora de comer, pues a algunos entrará hambre, pero bueno, para que veáis
que cuando presentáis un examen, o igual para hacer la comparativa con la presentación de un plato, si visualmente cuando lo veis no es lo mismo que lo hagáis de una forma o de otra. Pues también vamos a ver en esta clase que a la hora de hacer un examen, de escribirlo, de tener un orden, a la hora de realizar el examen de desarrollo, pues no es lo mismo hacer tachones, hacer garabatos, andar tachando palabras que escribimos mal durante todo el texto, que si lo hacemos con un orden, con buena letra, en la medida que se pueda, con el tiempo que nos dejan, evidentemente, pero que es importante esta puesta en escena que vamos a hacer del examen, porque va a ser algo que el tribunal, el examinador, cuando lo vea, pues si lo ve le puede entrar por los ojos, ¿no? Si lo ve de determinada forma. Entonces, bueno, primero también tenemos que saber de qué vamos a hablar en el examen, de qué tengo que hablar, cuánto tiempo voy a tener para hacer el examen. Estas cosas son cosas que tenéis que tener claras. Pues, ¿de qué va a ser el examen? Pues me van a entrar tantas preguntas, voy a tener este espacio, ¿cuánto tiempo voy a tenerlo? ¿Una hora, hora y media, 60 minutos para estas preguntas y 30 minutos para esta otra parte? Pues eso es importante para que vosotros estéis tranquilos, que todo eso lo tengáis claro y sepáis cuánto os va a durar el examen, también que lo podáis practicar, eso también lo veremos, que lo practiquéis en casa, cuánto tardáis en hacerlo, cómo haré llegar mi mensaje, pues vuestra forma de escribir, cómo pensáis estructurar pues lo que queréis escribir y también quién me va a evaluar, pues el tribunal que os va a llevar, bueno, esto como tampoco lo conoceréis, bueno, tampoco, pero que sepáis que hay un tribunal que os va a evaluar, que está ahí ese tribunal y para que lo tengáis en cuenta también. Bueno, un objetivo que os tenéis que plantear, trabajar la forma y el contenido. ¿Esto por qué es importante? Porque aquí vamos a poner una buena base para que en el examen a desarrollar nos vaya muy bien. Si no trabajamos esta forma y el contenido bien, podemos estar abocados al fracaso. Si trabajamos la forma y el contenido y tenemos unos buenos cimientos en nuestro estudio, nos podrá ir bien y nos irá bien el examen en el momento que llegue. ¿Y cómo se trabajará el contenido? Pues bueno, aquí os pongo un poco de manera resumida, también tenéis en el campus virtual clases sobre técnicas de estudio, pero bueno, lo primero, cuando empezáis a estudiar, ¿qué hacéis? Pues podéis hacer una lectura general primero y luego una lectura comprensiva. ¿Qué supone esta lectura comprensiva? Pues que entiendes lo que estás leyendo, no te suena todo a chino. ¿Por qué lo entiendes? Porque le has dado una vuelta, lo vas leyendo más lentamente, lo vas comprendiendo, lo razonas, porque todo tiene su razón de ser. Aunque sea una ley, aunque sea lo que sea, también tiene un sentido esa ley y puedes buscarle, darle una vuelta, aunque muchas veces penséis, pues esto es de memorizar solo, de estudiar y ya está. Pues no, también tenéis que buscar la razón de esa ley o por qué está hecha así y así os resultará más llevadero el estudiarlo, ¿vale? Y asociar también temas a la hora de estudiar. Si estáis estudiando pues una ley, pues igual hay un artículo que se relaciona con otro, o estáis con productos de lo que sea y poder relacionar unos productos con otro, ¿vale? Que intentéis relacionar las cosas que estudiáis en las que se parecen con las que no se parecen y sacar diferencias también. Luego también os recomiendo que hagáis un subrayado. ¿Cómo podéis hacer un buen subrayado? Pues podéis utilizar dos colores. Podéis utilizar uno para ideas principales y otro para las ideas secundarias. No os recomiendo que utilicéis demasiados colores porque os quedará igual muy, muy cargado el texto cuando lo veáis, pero un par de colores sí que estaría bien que tengáis de subrayadores. Ponéis por un lado, marcáis idea principal, luego secundaria y ya está, así estaría bien. Luego también podéis hacer un resumen que va a ser el resumen, una exposición de las ideas principales y secundarias, y también está el esquema, por otro lado, que os va a servir como un breve guión que os va a ayudar a recordar las partes más importantes del tema. Y es muy importante que hagáis este esquema bien. De hecho, os recomiendo que hagáis antes el esquema que el resumen, para que el resumen os guiéis por el esquema para desarrollarlo.
Y es importante que este esquema lo memoricéis bien. ¿Por qué? Porque os va a servir para los momentos de repaso, porque tendréis vuestro esquema, habréis hecho el resumen y cuando repaséis el resumen, si el esquema lo memorizáis bien, nada más que echéis un vistazo al esquema, os va a servir para acordaros de los diferentes puntos que habéis estudiado y de desarrollar esas ideas principales que al final sabemos que lo fundamental que es la idea principal, pero también esas ideas principales van a tener sus ideas secundarias y de ahí van a salir otros puntos que también van a ser importantes. No por ser ideas secundarias tenemos que pensar que hay que dejarlas de poner. También están dentro de las ideas principales y entonces todo tenemos que recordarlo, todo lo que podamos. Y por último, estudio, estudio y estudio, ¿vale? La materia, ¿cómo se va a dominar? Pues en la medida que más vueltas le podáis dar, pues más la podréis dominar. Pero haciendo una lectura, un subrayado después, el esquema y el resumen. ¿De acuerdo? No ponerse a estudiar, pues me llegan los libros, cojo los libros y me pongo a leer y me leo en una semana, os metéis un atracón y decís, voy a leerme 10 temas en una semana y sin hacer resúmenes, sin esquemas, eso no os lo recomiendo, no os va a ayudar. Mejor hacer los resúmenes, los esquemas en la medida que podáis, según el tiempo que tengáis, según vuestras circunstancias, pues poquito a poco, si una semana pues te da tiempo a hacer un resumen, a hacer un esquema tal, todo eso que hagáis es eso que habéis ganado para vosotros y que tenéis ya preparado para más adelante, ¿vale? Y tendréis el control de la materia si habéis hecho estos resúmenes y esquemas bien. Bien, hasta aquí, pues dominamos la materia, dominamos los contenidos, con esto que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Bien, pues hay que trabajar la forma, el desarrollo del tema, cómo vamos a hacerlo. Vamos a ver una serie de consejos a partir de ahora para ver cómo podemos desarrollar el tema, cómo podemos hacerlo todo bien. Pues bien, lo primero, preparar el desarrollo escrito de cada tema. Os doy una serie de consejos, como os decía antes en el esquema, siempre tenéis que tomar en cuenta como punto de partida en vuestro estudio, tenéis que tener en cuenta que vais a hacer un guión. Y ese guión os va a servir como punto de partida para comenzar el estudio, para desarrollar los temas, ¿vale? También recordar tener paciencia, los primeros temas os llevarán más tiempo. No olvidéis que aquí nadie nació aprendido, todo es un camino que se hace con el tiempo, entonces al principio puede que me digáis, es que Jesús, yo no sé cómo puedo ver las ideas más importantes, las secundarias, es que todo se coge con la práctica. Al principio te parecerá que te lleva mucho tiempo hacer un tema, hacer un resumen, hacer ese guión del tema, pero cuando lleves ya varios temas, verás que lo vas haciendo más rápido, te resulta más llevadero y verás que te va ayudando también en el estudio. Esto os motivará a seguir haciendo esquemas, a seguir haciendo esos guiones que os van a ayudar y también que desarrolléis el escrito del tema en función del tiempo. ¿Qué os recomiendo? Para que practiquéis y que lo repitáis también eso, tantas veces como necesitéis, para que esté ajustado al tiempo. Mi consejo para practicar en casa, cogéis un reloj, una hoja en blanco, decís, voy a desarrollar tal tema. Podéis hacer un sorteo de un tema, lo que veáis, no sé, dependiendo de cada oposición, de cómo lo hagan, podéis poneros a practicar en casa y decís, cojo el reloj, tengo 60 minutos para hacer este examen. Tengo tantos temas, voy a elegir un tema. O preguntáis a alguien que esté en casa, dime un tema al azar del 1 al 40. Os dicen el 25, ponéis el tiempo y empezáis a hacer ese tema. Ser meticulosos con esto en el sentido de que dais al tiempo, empezáis a desarrollar el tema y en ese momento no os puede molestar. Estáis haciendo el tema en casa, estáis practicando el examen para que luego también lleguéis al examen con menos presión si lo habéis practicado antes. Entonces, en ese rato, si estáis 60 minutos, decir que no os molesten. Durante ese tiempo hacéis el examen, hacéis lo que os da tiempo y cuando lleguéis al final,
vais a ver lo que os ha dado tiempo. Bueno, esto lo veremos también un poco más adelante, pero bueno, os lo voy un poco introduciendo. Vale, ¿cómo son las partes de un discurso o una exposición? Cuando hacemos un discurso, una exposición, un tema a desarrollar, pues como hemos aprendido muchas veces, vamos a tener, por un lado, una introducción, vamos a tener un desarrollo y vamos a tener una conclusión. Vamos a ir viendo así cada punto, vamos a ir fragmentando un poco y desglosando cada apartado de estos para que veáis. Bien, la introducción. ¿Cuál es el objetivo de la introducción? Pues ¿cuál va a ser? Introducir el tema. Del tema que vamos a hablar, vamos a hacer una breve introducción. Vamos a situar al examinador, al lector, al que nos está escuchando, vamos a mostrarle un poco de qué va a hablar ese tema y anticipar un poco las partes principales del guión que vamos a seguir. Esas partes que consideramos más importantes de ese tema, pues aquí las podemos ir esbozando, ir poniendo ahí para saber. Y una característica importante, debe ser breve y piensa que tienes un tiempo para hacer todo el ejercicio y que esto solo es una parte, ¿vale? Una breve introducción. Vale, importante, no subestiméis el poder de la introducción, porque es el momento de mayor atención por parte del tribunal, porque el tribunal es la primera imagen que le estáis dando al tribunal y este es vuestro momento para captar su atención. Si tú ya les llegas y les muestras algo o empiezas a hablarles de algo y no les parece interesante, pueden perder la atención. Entonces, aquí tenéis que poner interés en hacerlo muy bien y también veremos algún consejo, pero saber que de estos primeros minutos va a depender que vosotros podáis enganchar a los examinadores y les tengáis escuchando, que es lo que tenéis que conseguir, que os escuchen cuando leéis el tema, si os toca leerlo. ¿Cómo captar su atención? Pues bueno, una idea que os doy, que seáis originales. Haz algo diferente a lo que hace todo el mundo. Por ejemplo, cuida tu entonación. No es lo mismo que empecéis un tema diciendo, bueno, pues yo voy a hablaros hoy de este tema de la administración y nada, que no, que os vea que os interesa el tema, que tengáis un tono, primero empezar con un tono un poco más elevado, sin gritar y respetando la puntuación, los silencios, los puntos suspensivos, pero que se note un tono un poco alegre, que no estéis, bueno, pues este tema de legislación, el derecho penal, vemos como el... No, con un tono que... Y esto también la entonación lo podéis practicar en vuestra casa. Podéis hablar, leer los temas, hablarlos en alto, también para escucharos, comentárselo, pues contarle un tema pues a un amigo de confianza o decírselo a un familiar, a una persona que tengáis cercano, ¿vale? Bien, una forma que os propongo para que iniciéis el discurso puede ser pues con una frase célebre que dé pie a introducir el tema, ¿vale? Aquí os pongo de ejemplo, pues que si el tema va a hablar, por ejemplo, de la infancia, pues podéis decir que el mayor patrimonio de una persona son sus hijos, de ahí la importancia de articular medidas para proteger la infancia. Pues bueno, es una frase bonita, así que se adorna y que les gusta igual para engancharles, que suena bonita, y luego ya empezáis, seguís hablando del tema y decís cuáles van a ser las ideas de las que habláis, las principales medidas legales de protección, por ejemplo, y el desarrollo del tema y que vais a finalizar pues exponiendo tal cosa. Esto es una idea así para una posible introducción. Bien, en el desarrollo del discurso, ¿cuál va a ser la misión que tenemos desarrollando el discurso? Pues bueno, exponer, por un lado, las ideas principales y secundarias de un tema. No solo exponerlas, sino desarrollarlas. Primeramente hemos hecho, como hemos dicho, esta introducción, que es una visión general de todo lo que vamos a hablar, y ahora ya llega el momento de decir todo lo que sabemos, de exponer esas ideas, tanto principales como secundarias, y desarrollarlas. ¿Desarrollarlas cómo? Pues de manera pormenorizada.
los puntos más importantes de un tema. Esto quiere decir que cogemos la idea principal, desarrollamos cada punto y de todo lo que consideramos importante de ese punto lo vamos a plasmar ahí en el examen, ¿vale? ¿Y cuál va a ser el objetivo final de todo esto? Pues demostrar que sabéis el tema, que lo habéis estudiado, que eres un buen profesional. Créetelo, creéroslo y actuar como tal, que piensa que estudiáis un tema, pero que créete ya como que estás en esa situación, como que vas a llegar a conseguir el objetivo que te has propuesto, ¿vale? Demuestra que puedes llegar a ser ese buen profesional que quieres ser. Bueno, las características del discurso, ¿cómo tienen que ser? Pues bueno, os pongo 3 características. Tiene que ser, por un lado, equilibrado, también coherente y armonioso. ¿Equilibrado en qué sentido? Pues en cuanto a cómo vais a desarrollar cada punto del tema. Tenéis que intentar tocar todos los puntos del guión de una forma proporcional. ¿Qué supone esto? Pues que habléis de cada punto que os habéis hecho en el guión de una forma proporcional. Quiere decir, no hablar mucho de un punto y de otro no tocar casi nada. Si lo tenéis bien estudiado, tenéis que saber dividiros el tiempo para decir, este guión, este tema lo voy a dividir en 6 apartados. Este apartado tiene 5 ideas principales, 4 secundarias. No vais a desarrollar la primera idea principal y dejar ahí 2 folios y otra idea secundaria o otra idea principal no la vais a tocar. No, intentar compensarlo y tocar cada punto y desarrollarlo en su justa medida, ¿vale? Coherente, pues los puntos tienen que estar conectados y relacionados. No habléis de una idea principal y luego sacáis unas ideas secundarias y habláis de otra idea principal y de la idea secundaria que hablabais en el primer punto, la pasáis al segundo y no lleváis un hilo conductor, no lleváis un orden. Hay que intentar hacer las cosas según las hemos estudiado. Según ese guión, seguimos ese guión, ¿vale? Y así ni los examinadores se van a perder y nosotros llevaremos un orden, ellos nos entenderán mejor y nos va a ir mucho mejor el examen, ¿vale? Por lo que en el discurso, el examen en global tiene que tener un sentido, sin que desentone ningún punto. Por eso, de que intentéis ser ordenados, no saltéis puntos, no saltéis de un punto a otro, sino que intentéis, la medida que podáis, mantener el orden, ¿vale? Y también armonioso, la última característica que os pongo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no hagáis saltos bruscos de un tema a otro. Si vais a relacionar pues un tema que tiene que ver con otro, pues bueno, no pongáis un tema que no tiene nada que ver con otro o hagáis malas relaciones de temas o saltéis de un apartado, estáis hablando de un apartado y saltáis a un punto que está al final, porque no tiene mucho sentido esto. Para poder comprender bien el tema, si seguimos este hilo conductor que teníamos, pues no daremos estos saltos que a los examinadores les puede perder y nosotros nos puede también desconcertar no llevar este orden bien en cuanto al temario que estamos exponiendo. Bien, más características del discurso, del examen que estamos haciendo de desarrollo. Ceñiros al tema que estáis. No contéis películas, no contéis, ¿sabéis el tema o no lo sabéis? No malgastéis el tiempo en poner cosas que no son, no pongáis paja. Yo cuando estaba en la universidad, os lo cuento por si os ayuda, nos contaba una profesora que en un examen llegó una chica para el examen y una pregunta, no la sabía la pregunta, se inventó todo el examen. Bueno, pues le puso un 0, evidentemente. ¿Os estoy diciendo que si llegáis a un examen y no sabéis nada, tenéis que dejarlo en blanco? No, no estoy diciendo eso. No dejéis en blanco. Pero si hay un tema que sabéis y lo sabéis bien, no contéis más cosas en el tema de lo que os preguntan. Porque os están preguntando ese tema y eso a los examinadores o a las personas que lo van a corregir, que les cuentes cosas que no son del tema, puede que no les guste. Entonces, ceñiros a esa parte del tema que os preguntan y esa parte del tema, currárosla y hacerla bien y trabajarla
pero de ese tema. No contéis 3 temas en uno. También, ¿qué tenéis que utilizar? Pues un lenguaje adecuado. Que la expresión sea clara y sencilla, pero con un lenguaje adecuado al tribunal que sea. Pensar que son gente que es experta en la materia, que normalmente es gente que ya está trabajando en ese ámbito, por lo que podéis utilizar tecnicismos y términos utilizados en ese sector, ¿vale? Que tú o eres o vas a ser uno de ellos. Entonces, actuar como tal, ¿vale? Que a ellos no les va a sonar raro, pero sobre todo que ellos os entiendan, no os inventéis ni palabras, ni os queráis hacer los interesantes con las palabras que estáis utilizando. Bueno, en conclusión, todo va a recoger de forma abreviada el resumen de las ideas propuestas, de las ideas que habéis expuesto, ¿vale? Se puede iniciar con palabras, por último, finalmente, bueno, esto es la conclusión. Hemos hecho la introducción, hemos visto el desarrollo del tema y ahora vamos a poner la conclusión. Y para la conclusión, pues tenemos una serie de términos que podéis utilizar. Pues poner por último, finalmente, recapitulando todo lo que hemos ido hablando. Podemos concluir diciendo que, en definitiva, al fin y al cabo, lo que queráis, ¿vale? Pero tampoco subestiméis el poder de la conclusión. Si la atención del tribunal ha ido disminuyendo a la hora del tema a desarrollar, porque les enganchamos en la introducción, pero durante el desarrollo se pueden despistar, pero en el momento del cierre, la conclusión, ahora hay que volver a engancharles. Entonces, vuelve a reparar en vosotros, en que este es vuestro momento. De la manera que cerréis el tema, pensar que va a ser la última cosa que vean de vosotros, la última parte que vean vuestra. Entonces, intentar ser originales, dejarles que se queden con buen sabor de boca haciendo el tema, ¿vale? Proponer un final diferente, no lo hagáis como lo hace todo el mundo. Incluir, por ejemplo, opiniones de expertos relacionadas con el tema, aportar datos de alguna investigación que se haya hecho sobre ese tema reciente, aprovechar una noticia novedosa para enlazar el tema y deja ver la repercusión que tienen en la exposición que estás haciendo. Y, por último, terminar con una frase impactante de alguna persona de prestigio o haz tu aportación personal, pero siempre fundamentándola, porque más que la frase que digáis impactante o más que el valor que pueda tener esa, que puede ser que cojáis una frase, que cojáis otra, lo importante va a ser los argumentos que le deis. Si está bien argumentada, al tribunal le gustará, pero si carece de argumentos, la frase puede ser que la hayan oído ya, pero si tú la dejas bien argumentada, es lo que a ellos les va a enganchar y les va a gustar. Consejo, bueno, para la conclusión, para estar al día de la actualidad de tu sector, pues suscribiros a 2 o 3 páginas, ¿vale? Que estén especializadas y pues podéis dedicar un día a la semana para leer boletines, noticias de interés sobre la oposición que estáis preparado. Pues no lo sé, si os preparáis para policías, supongo que os gustaría ver, os gustan las series de policías, os gusta interesaros cómo es el trabajo de policías o cómo es el trabajo de un administrativo o cómo se trabaja en correos. Voy a ver un vídeo voy a preguntar a esta persona que conozco que trabaja en correos cómo es el trabajo, cómo se hacen los envíos, cómo en bibliotecas, pues cómo va a ser mi trabajo en bibliotecas, que voy a tener, informaros de lo futuro que vais a hacer vosotros, del trabajo que vais a realizar. Intentar meteros dentro de ello, ¿vale? Fotocopia las noticias relacionadas con tus temas, adjúntalas al tema correspondiente. Cuando os toque preparar el tema a desarrollar, pues esto te ayudará también os ayudará a preparar estas conclusiones, ¿vale? Al final podéis construir vuestro propio temario, que es lo que os diferenciará de otros. Con el temario nuestro es verdad que estudiáis ese temario, pero también podéis tener una idea para hacer una introducción, para hacer una conclusión de un tema. Y recordar que el principio y el final es como en una película. Un buen principio capta la atención, pero que cuando vais a una película
y el final no os gusta, es con la sensación que os quedáis y vais a salir diciendo, pues vaya película, al final me ha dejado así un poco tal, igual ha sido un peliculón, igual habéis hecho una buena introducción y habéis hecho un buen desarrollo del tema, pero si el final lo dejáis así un poco tal, va a decir ahí el tribunal, dice, le ha quedado esto que no me ha gustado tanto como ha puesto esta última parte, como no para meteros presión, sino para que sepáis que se van a quedar con este sabor de boca al final, con lo último que le hayáis dicho, para que os podáis preparar esa conclusión. Bien, bueno, pues una vez que hayáis estudiado el tema y preparar cada tema, ¿vale? Lo primero, desarrollar por escrito el tema en el tiempo que dispones para el examen, lo que os comentaba antes, que cojáis y cuando tengáis un rato después de que habéis estudiado el tema, lo habéis repasado, le habéis dado una vuelta, pues un día, aparte de hacer un test, aparte de hacer lo que sea, pues como el examen que vais a hacer, en vuestro caso, muchos de vosotros, pues cogeros y lo practicáis en casa, ¿vale? Y veis el examen. Luego, ¿qué es lo segundo que tenéis que hacer? Pues valorar evidentemente lo que habéis hecho, porque lo que no se valora no podéis saber los resultados. Entonces, cogéis, veis, pues en 60 minutos me ha dado tiempo llegar hasta aquí, ¿vale? Igual, hasta que te ha dado tiempo llegar hasta la mitad del tema y te has dejado medio tema que no te ha dado tiempo a resumir, pues entonces tenéis que ver qué tenéis que quitar. Tenéis que ver las partes que os ha llevado más tiempo, intentar o suprimirlas porque hace que pierda sentido el tema, porque metemos mucha paja, ¿vale? Y si no puedo prescindir de nada, pues tengo que resumir más cada párrafo para la siguiente ocasión. Si hago todo el tema y me ha sobrado tiempo, pues debo ampliar más cada epígrafe y los más significativos y los que considero más importantes, pues desarrollarlos más. ¿De acuerdo? Y si he hecho todo el tema, pero me he saltado puntos importantes, debo resumir los párrafos en los que os habéis podido enrollar un poquito más y dar cabida a esos puntos que he obviado porque considero que son menos importantes o que considero que no hace falta ponerlos, pues si os da tiempo, pues los acabáis poniendo, ¿vale? Tercera cosa, repetirlo hasta que se ajuste perfectamente al tiempo. Yo entiendo que esto, que en buena medida que es complicado, que hay que tener tiempo para hacer resúmenes, esquemas, estudiar, luego practicar, pues bueno, por eso la importancia de la organización, que os digáis, pues igual os podéis poner, no lo sé, me lo invento, una vez a la semana, pues que digáis, este día voy a utilizarlo para hacerme un examen. Yo que sé, el sábado, que igual que es el último día de la semana, el domingo os lo tomáis de descanso y el sábado decís, pues por la mañana tal, cuando estoy fresquito, que me acabo de levantar tal, desayuno, me pongo a tono un poco y me voy a poner a hacer un examen, ¿vale? Y podéis utilizar ese momento, o no lo sé, o al final de la semana, un día a última hora, cada uno cuando mejor os convenga, ¿vale? Y que leáis en voz alta el resultado final. Lo que hayáis escrito, algunos tenéis que leer el examen después delante de un tribunal, pues bueno, podéis practicar y leerlo también en casa. No penséis que es nada raro porque estáis preparándoos para una oposición, para un examen y tenéis que tener una buena entonación y saber el tono en el que habláis. Entonces, por practicar no pasa nada. No va a estar el vecino escuchándoos, puede estar algún familiar o algún amigo, lo que sea, se lo explicáis y ya está, sin sentir ninguna vergüenza ni nada. Bien, ¿cuál es el objetivo del desarrollo escrito? Pues predisponer a favor del examinador, ¿vale? El examen entra por la vista, tienen que dar ganas de verlo. Por eso lo que os decía, cuando hacéis un examen, si el examen lo va a ver el examinador y es a desarrollar, y en este caso igual no es leído y lo van a ver, pues tenéis que tener cuidado de crear una buena apariencia de examen, incluso antes de leer los contenidos. Por eso también vamos a dar una serie de consejos para que el examen escrito pues no sea un examen que sea ilegible, que yo también conocí personas que en la universidad hacían un examen y el profesor no lo entendía y luego se lo tenían que ir a leer, que luego te van a valorar por el contenido, pero si tú ya haces una buena predisposición, ya lo intentas escribir bien, que es complicado cuando
cuando escribes muy rápido y que, bueno, pues hay que practicarlo, hay que intentar ahí, pues a la hora de hacer resúmenes, a la hora de practicar en casa, pues iréis haciéndolo mejor, poco a poco. Entonces, ¿qué os recomiendo? Pues los primeros minutos del examen, para escribir, primero, lo que tenéis que hacer es el guión, ¿vale? Y no os confiéis, lo que tenéis escrito es lo que va a perdurar en el tiempo. Si lo tenéis escrito, seguirás de forma ordenada ese guión. Si empezáis a poner ideas sin ningún orden y lo que se os va ocurriendo, así saldrán las ideas y así se mezclarán. Pero si tenéis el guión, evitaréis pues que haya saltos, que se os olviden poner ciertas cosas y podrás utilizar este guión para desarrollar todo lo que tienes en la memoria y para hacer un buen desarrollo del tema. Lo que hemos dicho más veces, me repito, perdonar, ser ordenado, evitar los tachones, hacer buena letra, la mejor que tengáis. Si cuesta a los examinadores al tribunal leerlo, va a perder la sensación de dominio de los contenidos. El cambiar el tipo de letra, cambia el tipo de letra, subraya los títulos, utiliza números, puntos. Eso va a guiar y facilitar la lectura, ¿vale? Y también respetar los márgenes y evitar párrafos muy largos, porque para el examinador o el tribunal se le puede hacer muy pesado que escribáis 20 líneas seguidas. Pues intentar dividirlo en párrafos, ese tema que habéis estudiado. También, más consejos, evita las faltas de ortografía. Si no estás seguro de una palabra, busca un sinónimo. Cuando estáis estudiando, siempre es importante que tengáis un diccionario al lado, porque encontráis una palabra, pues yo no entiendo esta palabra. En el campus virtual tenéis en muchos casos la pestaña de diccionario, por tema de legislación, que igual no comprendéis una palabra de legislación, pero si esa palabra, por lo que sea, ab intestato, me lo invento, cualquier palabra, os suena muy raro, o otra palabra, intentar buscar un sinónimo de esa palabra o intentar que si utilizáis en el examen esa palabra técnica va a ser mucho mejor, pero si por lo que sea se os olvida con mucha facilidad, pues buscar otra palabra que os va a ayudar, ¿vale? Bueno, según los expertos, os pongo aquí, dicen que en 2 horas se puede escribir entre 12 y 18 carillas. Si domináis el tema, entrenaros en este sentido. Entonces, si no practicáis cómo hacer un examen a desarrollar y vais a llegar por primera vez al examen de desarrollo y no lo habéis hecho nunca, pues claro que os costará escribir, porque escribir, cuando escribes mucho seguido, se te cansa la mano, te cuesta escribir bien. Bueno, podemos sacar muchas pegas, pero si lo tenemos practicado y lo hemos machacado y lo hemos trabajado en casa, nos va a ser mucho más llevadero. Cuidar también el lenguaje que utilizamos. Recordar que estamos hablando con expertos, que la expresión tiene que ser clara, que nos tienen que comprender, que tenemos que escribir de manera correcta y sencilla, pero usando un lenguaje adecuado al tema que estamos utilizando. Lo que os decía, que si hay tecnicismos propios del sector, palabras típicas de la ley para los administrativos, una palabra típica de justamente con lo que estéis o de correos, una palabra que se dice así o que es en inglés, si la sabéis decir así, pues genial. Que, por ejemplo, en el caso de correos nada porque no se examen a desarrollar, perdonad, pero que ellos son profesionales y son los que conocen esta terminología, entonces ellos la van a conocer, la cosa es que vosotros la escribáis bien, que no escribáis ab intestato y pongáis la ab con V o pongáis cosas que hace daño a la vista, vamos. Y evitar las abreviaturas que os habéis inventado, ¿vale? Ya tenemos unas siglas, la primera vez debes ofrecer el nombre completo de esa sigla, pero que todas las siglas que estudiéis o las abreviaturas ya está todo inventado. No inventéis cosas por vuestra cuenta, porque igual el examinador no sabe de qué les estáis hablando, pero si la sigla ya es conocida, la primera vez es verdad que podéis decir el nombre completo, pero después ya utilizaréis siglas. ¿Para qué? Pues para que podáis decir más cosas del tema y que lo podáis desarrollar mejor. Y si nombráis autores, poner el año de la obra. También que memoricéis los años, que eso también, para memorizarlo, pues relacionar unos autores con sus obras y ponerlo el año y estudiarlo así. Bien,
La puesta a la escena. Pues antes del examen, recomendación, ensayar. Léelo en voz alta, escribirlo en vuestra casa, leerlo en voz alta, que no os dé ninguna vergüenza, cuidar la entonación, no digáis, bueno, pues este tema de hoy nos va a hablar de tal y vais bajando el tono y ahí se duerme cualquiera que os esté escuchando. No, hay que decirlo con una entonación. No hay que gritar tampoco hay que gritar y intimidar al tribunal. Hay que hablar con una entonación normal, que tengáis un tono de voz, si empezáis un poco más alto, pero luego que sigáis un tono, no que sea muy bajito, que se duerma el tribunal, ¿vale? Respetar los signos de puntuación, hacer sus pausas, ¿vale? Visualizaros, confiar en vosotros mismos de que os va a salir bien, no vayáis ahí con este miedo, quitaros la presión, habéis leído antes, habéis ensayado, no tenéis por qué tener esta presión encima. En el momento del examen, el día del examen, pues para antes de empezar, pues respirar, tomar aire, expulsarlo poco a poco por la boca, coger aire por la nariz, lo expulsáis por la boca y os ayudará a liberar la tensión. ¿Lo podéis considerar una tontería esto? Pues podéis considerarlo, pero si os lo digo es porque os va a ayudar. Mira al tribunal y empieza. Y mira al tribunal si puedes, la medida que leas, mira al tribunal de vez en cuando, mirarles de verdad, no mirar para el fondo y mirar para la pared, que intentéis tener una relación ahí de complicidad con el tribunal, porque así también, con los gestos que hagáis también, es una forma de transmitir que tenéis. Y si os ponéis a mirar para un lado, si os estáis moviendo todo el tiempo para los lados, si que miro para la derecha, miro para la izquierda, miro para el techo, pues intentar tener esta mirada, no es que tengáis la mirada fija siempre en el tribunal, pero que podáis mirarles a la cara, a los ojos, son personas como vosotros y como yo. Y cuidar la entonación. Ir despacio, que os entienda lo que estáis diciendo, poco a poco, y iréis recobrando la serenidad, ¿vale? Y os iréis tranquilizando poco a poco. Si vais con una entonación normal, les vais mirando, vais viendo que la cosa va bien, iréis cogiendo confianza en vosotros y esto os ayudará a relajaros y a hacer un buen examen, que es para lo que os habéis preparado, para hacer un buen examen y para sacar esa plaza que os habéis propuesto. Bien, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto hoy. Es ¿qué hay que hacer para ser el mejor? Pues bueno, para ser el mejor, ¿qué hay que hacer? Pues prepararse con los mejores contenidos, dominar esos contenidos que tenemos y poner en práctica todo lo que hemos ido viendo a lo largo de la clase. ¿Cómo vamos a desarrollar ese tema? Pues con los consejos que hemos ido viendo, haciendo ese guión de cada tema, haciendo un pequeño esquema, muy importante el esquema, haciendo el resumen y después, pues en base a ese guión, pues desarrollaremos el tema. ¿Cómo es poner por escrito un tema? Pues según el guión desarrollaremos cada idea, sus ideas principales, sus ideas secundarias, todas son importantes. Si os las sabéis, las ponéis. ¿Hay que poner cosas que no van a interesar? No hay que ponerlas, ya lo sabéis. ¿Cómo leer un tema? A ver, ¿cómo hay que leer un tema? ¿Cómo hemos dicho que hay que leer un tema? Pues con una buena entonación, que se os vea seguros de vosotros mismos, que no transmitáis, ay, que os tiembla la voz. No. Vosotros estáis sintiendo lo que estáis diciendo. Queréis ser policía, queréis ser administrativo, queréis conseguir eso que os habéis propuesto. Pues que se note en el habla, que el que os escucha vea que de verdad que eso os interesa. Bien, a partir de ahora, lo primero, estudia, esto es así, hay que estudiar, preparar el desarrollo de los temas y, ¿qué más? Ensayarlos. Me estoy repitiendo lo que he dicho antes, pero bueno, estamos viendo ya un poco las conclusiones y el final de la clase y algo que es fundamental es que confiéis en vosotros mismos y os va a salir bien, seguro, estoy seguro que sí. Pero si ya empezáis con una desconfianza, ay, que me va a salir muy mal, que no me he estudiado no sé qué temas, que tal, que voy, me he estudiado. Vale, es verdad que hay que ser sinceros y hay que ser realistas con uno mismo. Te has estudiado 5 temas, hay 40, es probable que te caiga uno que no te sabes, pues bueno, vas un poco desmoralizado. Pero si te has estudiado 15 temas o te has estudiado 5 temas bien
y te cae uno de esos y tal, vete con confianza, ir con confianza, porque ese tema lo tenéis que hacer perfecto y tenéis que creer que vais a ser el número uno, porque mejor que vosotros no sabe nadie ese tema. Entonces, motivaros, confiar en vosotros mismos, pensar que lo podéis hacer mejor que ninguno, vais a sacar un 10, tenéis que ir a por el 10 y que luego sale un 8, sale un 7, lo que salga, me es igual. Pero lo primero es que vosotros vayáis a por la mejor nota que podáis. Y ya por último, cuando tengáis dudas, pues ya sabéis que tenéis un equipo docente, que están por un lado vuestros orientadores, para dudas con el campus virtual, aquí en la central de Zaragoza, para dudas con la convocatoria, con la instancia, y para dudas con el temario están vuestros profesores o profesoras, ¿vale? Entonces, que tenéis una duda con una parte del tema, que no sabéis qué poner, que no sabéis qué hacer ahí con el contenido ese, que no lo entendéis, llamar y preguntarles, no os quedéis con la duda, que estamos para ayudaros. No penséis que a veces decís, ay, perdonad que os molestemos. No molestáis. Preguntad la duda que tengáis, resolverla y así podréis avanzar en el estudio y no os atascaréis en un punto por la vergüenza de no preguntar o por cualquier cosa, ¿vale? Pues nada, deciros que estamos a vuestra disposición. Muchas gracias por asistir. Os digo, a por ello, manos a la obra y mucho ánimo. Vamos a dejar un turno de preguntas. Si tenéis alguna duda, algo que me queráis consultar, ¿vale? Vale, me decía María Sandra, para ustedes, Carillas, ¿qué es? Pues gracias, Marcos. Pues un folio, una cara, la cara de un folio, una carilla. Aunque suena a que es menos, pero como una cara. Que todo esto, María Sandra, se coge con la práctica, ¿vale? No os tenéis que agobiar porque la primera que hagáis un examen veis que queréis escribir mucho y os atascáis. Bueno, estáis ensayando y los ensayos son para vosotros y son para que veáis cómo vais vosotros con el estudio. ¿De acuerdo, María? O sea, que por eso es todo practicar. Vale, ¿alguna pregunta más que me queráis hacer alguno? Me dice Mercedes, en el caso del segundo examen de la oposición al cuerpo de técnicos de gestión. Vale, coméntame, a ver. Son 15 puntos. Vale. ¿Y cuál es la duda así que tienes, Mercedes? Me imagino que el desarrollo será menor. Claro, sí. Tú tienes que ver una cosa, Mercedes. Tú vas a tener el segundo examen de técnicos de gestión, ¿vale? Tienes 15 puntos y vas a tener 60 minutos. Yo no lo sé ahora mismo cuánto tiempo vas a tener, pero tú eso lo tienes que saber, el tiempo que vas a tener para hacer el examen. Pues en base, 90 minutos. Pues en base a esos 90 minutos, tú te divides el tiempo en las preguntas que tienes que llevar a cabo. Si tienes que llevar 15, pues es multiplicar a 4 minutos, a 5, no sé a cuánto sale. Pero a lo que te salga, te divides. Y si ves que en una pregunta estás 10 minutos, ya te estás extendiendo demasiado. Porque luego no te va a dar tiempo a llegar al final. ¿De acuerdo, Mercedes? Siempre dividir el trabajo que tenemos con el tiempo que nos dan. Muy bien, Mercedes, me alegro. Vale, ¿alguna pregunta más que queráis hacerme? Muchas gracias, Soledad, por asistir. Que pases buen día. Muchas gracias, María Sandra. Feliz fin de semana. Muchas gracias, Beatriz, también. Rosa, feliz fin de semana. Yo entiendo que ahora en verano cuesta más ponerse a estudiar, que son épocas más de dispersión y tal, pero bueno, no lo dejéis del todo, intentar un poquito cada día, ¿vale? Gracias a Eva, Mercedes, Lorena, José Luis, un saludo. Muchas gracias, Natalia. Gracias, buen fin de semana, Rafael. Igualmente, Beatriz, que vaya muy bien el fin de semana. Pues nada, vamos a dar un poco por finalizada la clase.
gracias por asistir, intentar poner en práctica estas pruebas. También para Marcos, que no sé si sigue ahí por ahí, que tiene un examen la semana que viene a desarrollar. Espero que te haya servido y que mucho ánimo, poner en práctica lo que os he ido diciendo, perdonad, y cualquier cosilla, cualquier duda nos comentáis. Y ánimo, es verdad que en verano cuesta más trabajar, ponerse a estudiar, hay más ganas de ir a la piscina, a la playita y de estar disfrutando con los amigos, pero también tenemos que tener tiempo para todo, ¿vale? Así que vaya muy bien. Me dice por aquí Gerson, para memorizar artículos, ¿cómo recomiendas asociarlos? Pues te recomiendo, Gerson, que los cojas y los que tengan que ver unos con otros, que los intentes asociar entre ellos y los puedas relacionar con ideas o según, si estudias la Constitución, ves que por un lado está título tal o título tal, la corona, y estos artículos te hablan de la corona. Pues puedes decir, este día voy a hacerme un resumen de estos artículos de la corona y te estudias y sabes que de este artículo a este va a hablar de la corona y lo estudias como por partes, ¿vale? Y artículos, aunque no sean de la Constitución, de otra cosa, pues intentando también relacionarlos unos con otros. En cuanto que la materia se parezca una con otra, pues vas ahí viendo unos con otros, vas relacionando, o por ejemplo una ley, pues ves el año del que es, y ves otra ley que es de ese año tal y se asemeja a los contenidos, pues las relacionas también. ¿De acuerdo, Gerson? No sé si te... Es verdad que la legislación a veces cuando se empieza a estudiar es complicada, pero no por eso hay que dejar de trabajarla y hay que ir a por ello. Vale, Gerson, muchas gracias. Me alegro que te haya ayudado. Bueno, pues nada más. La clase la vamos a subir al campus virtual, la subiremos en la semana que viene, igual a final de semana o para la siguiente, en cuanto podamos. Y nada, que vaya muy bien el finde, poner en práctica todo esto. Un saludo y nos vemos en sucesivas clases. Mucho ánimo con el estudio y que vaya bien el verano y todos los exámenes que tengáis a la vista. Hasta pronto. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Chao. Adiós, Beatriz. Hasta pronto a todos.